Bueno, entonces, Erika, ya empiezo. Muy buenos días a todos. Soy Mónica Alzate, directora ejecutiva de APD Colombia, asociación que lo que busca es entre los empresarios hacer networking y que se conozcan. Lo hacemos a través de estos eventos que son eventos de capacitación, eventos que les interesa a nuestros asociados y a empresas que invitamos para que conozcan APD. Para mí realmente es importante presentar hoy a Juan Domínguez Gutiérrez. Su hoja de vida realmente es increíble. Siendo abogado y estudió ciencias políticas, es una persona que está muy enfocada en todo el tema de recursos humanos. Por eso es que hoy viene y nos va a contar sobre el humanismo, tema muy relevante en nuestra vida, porque estamos rodeados de seres humanos y se nos olvida muchas veces esa conexión con estas personas y que esta conexión debe ser de una forma positiva. Más en la empresa, cuando existe el estrés, cuando existe tanta cosa que muchas veces nos enfocamos es en trabajar, trabajar y trabajar y tenemos que saber que es que lo más importante en esto es cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudar, cómo podemos estar en conexión con este ser humano. Juan, mil gracias. Sé que esta charla va a ser muy importante. Tuvimos 260 inscritos. Espero que estos inscritos se hayan levantado temprano y empiecen a asistir, porque la verdad que es una gran charla y mil gracias, Juan. Espero conocerlo personalmente, espero que nos siga, que conozca más lo que es APD, porque realmente es una entidad o una asociación que lo que busca también es ese relacionamiento tan importante entre las empresas y entre sus gerencias medias. Bueno, le doy la palabra, Juan, y mil gracias nuevamente. Gracias a todos los que están asistiendo y sé que será una excelente charla. Muchas gracias, Mónica, y es un placer y un honor para mí estar acompañando. La foto que acompaña la presentación ya no me hace tanta justicia al momento que tomaron la foto. Y antes de empezar, quisiera contarles un poco sobre mí. Soy colombiano, nací en Bogotá. Llevo cerca de 20 años viviendo fuera de México, fuera de Colombia, en varios países, en Centroamérica, en Asia y en México principalmente. Hoy les estoy platicando desde la Ciudad de México. He trabajado como director de recursos humanos principalmente en FEMSA y en Citi Banamex, que es la filial de Citi en México. Y más recientemente lo que hemos hecho es juntarnos con una serie de consultores de primer nivel para crear algo que llamamos la red colaborativa. Soy un firme creyente en la colaboración entre las personas y la posibilidad de que juntándonos con los demás podemos hacer cosas más grandes que nosotros mismos. Entonces eso digamos, me entusiasma mucho. Nuestra plática de hoy se refiere al humanismo en la empresa como un diferenciador positivo. Y es bien posible que lo que ustedes estén esperando es una plática sobre las personas, sobre filantropía, sobre responsabilidad social. Pero lo que vamos a oír y lo que vamos a compartir todos hoy es una conversación sobre empresa, sobre la posibilidad de crear empresa y la importancia del ser humano en el sector empresarial y cómo el ser humano se va a volver después de esta revolución industrial de lo digital, quizás el elemento más importante de las empresas. Y cuando hablamos de ser humano, quiero hacer esa clarificación desde el principio, estamos hablando de la integridad del ser humano, es decir, del ser humano que trabaja como empleado, del ser humano que trabaja como cliente o que es nuestro cliente en las empresas y también del ser humano de la comunidad que nos rodea. Generalmente cuando se habla de humanismo en la empresa, pareciera que estuviéramos hablando de los empleados, pero esta es una conversación que se refiere a todos los seres humanos que rodean el quehacer empresarial en cualquier lugar del mundo. Y voy a empezar por el final, y lo que ustedes van a ver es que las primeras láminas se refieren al final de la presentación, que es un poco lo que a donde quiero llevar y llevar la conversación. Y por lo primero que tenemos que empezar
es por entender que el mundo digital, el mundo automatizado y el mundo altamente regulado en el cual vivimos hoy en día genera una consecuencia que se denomina la comoditización. Eso significa, y lo ilustra la lámina, que todo parece igual y las opciones normalmente se limitan a algunos valores agregados o al precio o al acceso que yo tenga a algo. Pero básicamente estamos viendo, vamos a un supermercado y encontramos productos prácticamente iguales, inclusive vemos a los supermercados sacando marcas propias. Y estamos viendo que si vamos a una tienda de tecnología, básicamente todo es igual y todo trata de parecerse al otro y de mejorarlo. Y cuando hay un avance tecnológico, ese avance tecnológico es alcanzado por otros. Cuando vendemos servicios, los servicios tendemos a competir con personas y proveedores que son muy parecidos a nosotros. Tal vez creemos nosotros que somos mejores o entendemos que la competencia es mejor, pero tiende a ser muy parecido. Entonces, toda la digitalización y toda la automatización han venido a llevar a que la economía, la oferta en la economía es prácticamente igual o se percibe prácticamente igual por parte del consumidor. Y todos los que estamos produciendo cosas, todas las personas que estamos en ventas, todos los que estamos trabajando en el sector industrial o en el sector de servicios, queremos ser diferentes. Y lo que va a resolver esta pregunta básicamente es, ¿cómo genero yo ese factor diferenciador? Cuando yo estoy en Anaquel, la gente me vea como está viendo esta lámina, que me ve diferente. ¿Y cuál es ese factor diferenciador que puede llevar a los productos, a las empresas, a los empleados, a los clientes, una percepción diferente respecto de lo que yo soy como servicio o como producto? Y la idea es tratar de mostrarles, tratar de llegar de manera conjunta a lo que yo llamaría la fórmula mágica. Porque si decimos en todas partes se vende igual y yo quiero ser diferenciador, se han explorado muchísimas fórmulas mágicas, a veces en tamaño del producto, a veces la fórmula mágica del precio, a veces la fórmula mágica de la red de distribución. Pero hay una fórmula mágica común y es la que queremos explorar en esta mañana y poder compartir con ustedes cuál es el camino hacia esa fórmula mágica. Y la fórmula mágica es nada más y nada menos que el ser humano. Lo que ustedes ven ahí en la lámina es un dibujo moderno del análisis del ser humano antropológico y biológico que hizo Leonardo da Vinci en la época del Renacimiento. Pero si ustedes ven, son dos personas puestas encima de la otra. Y quiero para todos los efectos que entendamos que una de ellas es el empleado y la otra es el cliente. Cuando hablamos de humanismo, repito, estamos hablando del humano persona y también, pero en dos dimensiones, la persona ser humano y la persona cliente. Entonces, ese factor diferenciador, que es el que va a determinar la siguiente revolución industrial. La humanidad ha tenido 4 revoluciones industriales, la última de ellas siendo la digital. La siguiente revolución, por la manera pendular como operamos en la historia del mundo, va a tender hacia el humanismo, muy parecido a lo que pasó en el siglo XIV, en el siglo XV y XVI, cuando empezamos a hablar de renacimiento, va a ocurrir y el humanismo se va a volver un factor fundamental. Porque en un mundo altamente digitalizado y un mundo que parece igual, las personas quieren hablar con un ser humano. Les quiero poner un ejemplo muy sencillo, que es bien interesante. Todos nosotros hemos hablado con bancos, todos nosotros hemos hablado con contact centers para arreglar el celular o para la televisión o para poder hacer una transacción bancaria. Y todos nosotros esperamos la opción 1, la opción 2, la opción 3, pero estamos esperando a ver si la opción de hablar con un representante es la opción 0 o si al contrario es la opción 9. Es decir, todos estamos buscando ser servidos y atendidos por seres humanos. Y ese es un factor diferenciador muy importante. Un banco en Inglaterra decidió que la opción 1 era hablar con un representante y tuvo una percepción de servicio al cliente que subió 7 veces respecto de su percepción de servicio al cliente original. Y es porque por más máquinas que haya y por más automatización que haya y por más digitalización que tengamos en la mano en nuestros teléfonos celulares, en el fondo queremos una interacción humana o una interacción con personas, aun si esta es remota o virtual. Cuando hablamos de humanismo,
normalmente estamos pensando en cosas diferentes. Cuando hablamos de humanismo, en ocasiones pensamos en el proteccionismo, en ocasiones pensamos en la filantropía o en ocasiones pensamos en el paternalismo. Todas estas son manifestaciones, digamos, de la compasión humana, pero no componen el humanismo como lo estamos entendiendo en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios. Son manifestaciones de la compasión. Y pongo una cruz, no para decir que ello es malo y por eso la cruz es verde, pero para clarificar que de eso no se trata el humanismo empresarial y eso no se trata el humanismo en los negocios. Eso se orienta más hacia la filantropía. El humanismo en los negocios tiene 4 variantes diferentes que desarrolla Maslow cuando crea la pirámide de Maslow y se han ido desarrollando con el tiempo. Y esas 4 factores diferenciales son bien importantes. El primero es la dignidad. Y en América Latina en general tenemos temas de pobreza muy fuertes donde las personas no tienen un techo o no tienen la garantía de un techo para el día siguiente o no tienen las posibilidades básicas de tomar y comer para poder sobrevivir. Cuando el ser humano no tiene dignidad, pues casi que nos parecemos a los animales, que estamos todo el día pensando en la manera como vamos a comer y la manera como vamos a dormir, pero no nos podemos preocupar por nada más. El segundo elemento fundamental del humanismo visto desde el punto de vista empresarial es el concepto de desarrollo, es el concepto de crecimiento. Todo el mundo quiere crecer como persona, quiere crecer económicamente, quiere crecer dentro de una organización, quiere crecer como proveedor, quiere crecer la capacidad que tiene de comprar cosas cuando es un cliente, quiere servicios relevantes. Entonces, es esa necesidad de crecimiento del ser humano el segundo elemento del humanismo empresarial. El tercer elemento es la colaboración, la cooperación o la convivencia. El ser humano, por esencia, es, desde que apareció el sedentarismo, un ser humano que trabaja en colectividad. Y el ser humano necesita la colectividad. En estas épocas de pandemia, por más de que tenemos la virtualidad, muchos o la mayoría echamos de menos la posibilidad de reunirnos, la posibilidad de colaborar físicamente. El ser humano, por naturaleza, es un ser social y, en consecuencia, el humanismo requiere el desarrollo de una comunidad. Y finalmente, y lo pongo como una llama, un sentido de propósito. A diferencia de otras especies en este planeta, el ser humano busca algo. Ese algo puede ser algo muy material o puede ser algo muy filosófico, dependiendo de lo que la persona crea o sus creencias o sus necesidades materiales. Pero si no tenemos dignidad, no tenemos la posibilidad de crecer, no tenemos una comunidad y no tenemos propósito, estamos negando el humanismo real. En ese orden de ideas, quiero enfatizar en algo muy importante, y es que los seres humanos somos interdependientes. O sea, siempre estamos permanentemente relacionados entre personas y somos interdependientes. Y aquí, para las personas que son empresarios o las personas que son empleados de empresas o que tienen negocios, es muy importante entender que la persona es el empleado, quien trabaja por nosotros o por o nosotros mismos, pero también es el cliente. Y esa interdependencia es la que define el humanismo como una manera diferenciadora. Si no existe esta interdependencia, si solo me dedico a que el cliente esté bien o solo me dedico a que el empleado esté bien, estoy rompiendo la interdependencia de dos personas, dos seres humanos que van a interactuar en un mercado de manera física, de manera virtual o de manera digital. Si lo digital no lo diseño con criterios humanistas, que es lo que llaman el human design o diseño humano, si no lo desarrollo con criterios humanistas, va a ser supremamente difícil que pueda triunfar en el mercado en la medida en que ese éxito en el mercado resulta difícil porque la interfase con el ser humano es complicado. Todos ustedes han estado con sistemas que prácticamente no entendemos y cuando no entendemos el sistema, cuando no entendemos lo digital, lo abandonamos. Entonces es muy importante entender que la interdependencia es un elemento fundamental de la humanización de la sociedad. Y quiero compartirles este estudio que es bien importante. Es un estudio realizado
el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, mediados finales del siglo pasado, donde básicamente comparan a bebés menores de 3 años, alrededor de 3 años, con chimpancés y con orangutanes, para entender cuáles son las diferencias. Y ellos miran 3 dimensiones. El entendimiento del espacio, la manera de calcular, cuando hablamos de calcular es calcular tiempos y calcular espacios de desplazamiento, y la relación de causalidad, es decir, entender que determinada causa genera determinado efecto, como el niño entiende que si suelta algo se cae al piso. Y si ustedes miran, pues a los seres humanos nos va más o menos bien, pero tenemos una capacidad muy similar a los chimpancés, donde pareciera entonces que la especie humana no tiene ningún diferenciador relevante. Ahora bien, después se le incorporó a ese estudio una cuarta categoría, y esa cuarta categoría fue la capacidad del aprendizaje social. Y si ustedes miran, es completamente diferente y es la característica más importante del ser humano, y es un diferenciador completamente claro frente a las especies. Cuando nos comparamos con especies que parecieran ser similares, existe en esa capacidad de relacionamiento, pero además en la capacidad de aprendizaje desde ese relacionamiento, el gran diferencial del ser humano. Es decir, el poder más grande del ser humano frente a las demás especies consiste en la socialización y en particular en la capacidad de aprender producto de esa socialización, lo que nos hace únicos. Podemos algunos decir que el ser humano es único por su ser espiritual, por su anatomía, por su ADN, todo eso es cierto, pero desde el punto de vista que estamos estudiando, tenemos que entender que la gran fortaleza del ser humano frente al resto de las especies es la capacidad de aprender socialmente. Y dentro de los seres humanos, aquellos que tienen una interacción social y que pueden aprender de esa interacción social, pueden ser muchísimo más exitosos que los demás. Entonces, de ahí nace, quiero traer para los que no lo conocen, un poco de cómo nacen las tribus en el mundo. Y hay un principio de las tribus africanas que después tomó Nelson Mandela, que se denomina Ubuntu. El principio de Ubuntu se resume en la frase que ustedes pueden ver ahí, que es soy porque somos. Y es que entiende que el ser humano tiene un valor igual o causado por la propia comunidad. Es decir, en las tribus primitivas era la colectividad, la interdependencia de los seres humanos la que permitía la creación de la colectividad. Y al crear la colectividad, el individuo es algo porque está en la colectividad. Recuerden ustedes en las épocas primitivas, quien no estaba en una tribu, quien no pertenecía a una tribu, estaba expuesto a los riesgos del ambiente, a los riesgos de predadores, a los riesgos del clima, a los riesgos de no conseguir comida. Entonces, este principio, que es un principio africano muy interesante, nos muestra esa interdependencia a un grado extremo, es decir, a decir que la persona es en la medida en que pertenezca a una organización, es en la medida en que sea parte de una colectividad. Y ya que estamos hablando de tribus, quiero muy rápidamente hablar de la historia de la humanidad. El planeta en el cual vivimos tiene 4.000 millones de años. El puntito rojo que ustedes ven en la presentación es donde estamos hoy. Y la rayita azul es de esos 4.000 millones de años cuando apareció el ser humano. Y si ustedes ven, el ser humano aparece prácticamente al final de esos 4.000 millones de años. Nosotros somos una novedad para el planeta Tierra de muchas maneras. Si nosotros pensáramos en que esos 4.000 millones de años, para que nos hagamos una idea del contexto histórico de la humanidad, si nosotros pensáramos que esos 4.000 millones de años fueran un año que empezara en enero y terminar en diciembre, y eso contuviera los 4.000 millones de años, la historia de la humanidad se vería muy similar entre los meses de enero y noviembre, en una proporción del tiempo. Y miren lo interesante, en ese año, que es de 4.000 millones de años, el 25 de diciembre, para que vean las proporciones como son, el 25 de diciembre hubieran desaparecido los dinosaurios y cerca de la medianoche hubiera aparecido el ser humano como lo conocemos hoy, el Homo sapiens sapiens, y prácticamente después la agricultura y el sedentarismo como primer elemento. Entonces tenemos que entender que nosotros somos algo novedoso frente al planeta Tierra.
El planeta Tierra no empezó cuando apareció la humanidad. Empezó muchísimos años antes y nosotros somos un pedacito de la historia del planeta. Y uno de los elementos más importantes, o el más importante, creo yo que el factor más determinante de la humanidad ha sido el desarrollo de la agricultura y el sedentarismo. Y el desarrollo de la agricultura en la época primitiva, y me estoy yendo a los primeros seres humanos, obedecía a una serie de principios fundamentales. Esos principios fundamentales de la agricultura y del sedentarismo primitivo le daban prioridad a la conversación versus al proceso, le daban prioridad al producto versus la documentación, le daban prioridad a la concertación versus la negociación y le daban importancia a arreglar los temas de manera muy reactiva y muy dinámica versus la documentación de procesos. El ser humano en el tiempo empezó a trabajar, a hablar de procesos, empezó a hablar de documentación, empezó a hablar de negociación y empezó a hablar de planeación. Los seres primitivos no planeaban, simplemente actuaban. Y cuando uno ve esta contraposición de principios, donde hablamos, repito, de conversación o convivencia versus proceso, de producto por encima del documento, de colaboración por encima de negociación y de reacción inmediata y cambio versus el plan, y lo comparamos con los modelos que acaban de salir y que sentimos muy modernos, nos encontramos que estos principios que ustedes ven a la izquierda son los principios que hoy en día rigen a las organizaciones más modernas y son los principios que conocemos como Agile. Entonces, ustedes ven todo ese tema de Agile, y aquí he contrapuesto una lámina. Esta se refiere particularmente al desarrollo de software, que es donde nace el Agile. Lo que estamos diciendo es que los principios de Agile, el principio 1, 2, 3 y 4, o los valores, es valorar a los individuos sobre el proceso, valorar al producto por encima de la documentación, valorar la colaboración sobre la negociación y valorar la respuesta al cambio versus un plan. Y esa es la manera como funcionaba el ser humano primitivo. Y hay una cosa importantísima. El trabajo nace cuando nace la sociedad. El trabajo es uno de los elementos fundamentales en los cuales, desde los cuales nace la sociedad y se crean los diferentes roles dentro de la organización. El origen del trabajo es principalmente el sedentarismo del ser humano. Y en muchas ocasiones nosotros confundimos el trabajo con el empleo. El empleo nace cuando nace la empresa. De ahí viene el empleo, está relacionado con la empresa. Entonces, trabajo siempre ha habido. Lo que ha venido cambiando es que incluimos un elemento empleo. Y en el trabajo, el factor fundamental es la actividad, mientras que en el empleo se le suman dos elementos adicionales, que es la remuneración y la subordinación. El trabajo simplemente es una actividad, el empleo es una actividad remunerada y con subordinación. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque es muy importante. Hoy en día estamos todos discutiendo sobre si trabajamos remotos, si no trabajamos remotos, si trabajamos de manera híbrida o no de manera híbrida. Y esto que estamos planteando nos lleva a una conclusión muy importante y me quiero descarrilar un poco del diálogo que estamos teniendo para que recordemos un principio fundamental que nos va a ayudar a tener esa conversación sobre trabajo remoto, trabajo híbrido y demás. Y es que el trabajo es una actividad, no un lugar. Y en muchas ocasiones, cuando decimos voy a trabajar, lo que estoy diciendo es voy a ir a mi lugar de trabajo. Pero el trabajo por encima de todo es una actividad. Cuando estemos discutiendo el trabajo híbrido, cuando tengamos conversaciones sobre el trabajo virtual, entendamos que el trabajo es una actividad. Otra cosa es el lugar desde donde lo hacemos. Entonces ya con ese desvío de esa frase que me parece muy importante, quiero mostrarles una comparación que es muy interesante. Primero, ¿cómo se entiende el humanismo en la modernidad, en la época moderna? Está hablando desde el siglo 800 antes de Cristo hasta hoy en día. Y si ustedes miran, el humanismo era muy alto en las épocas prehistóricas porque era altamente dependiente de ello. En la Grecia antigua y en Roma, particularmente después de cuando se convierte
el Imperio Romano en el Imperio de Constantinopla, una alta influencia del cristianismo, lo cual lleva a que el humanismo crece, y después el siguiente pico del humanismo viene en el Renacimiento, y después ha venido bajando con algunos picos, y hoy en día estamos hablando de nuevo de humanismo. Pero si ustedes miran el contraste con el empleo, en la medida en que existía como trabajo en la antigüedad, el empleo era altamente valorado, pero la humanidad ha venido cayendo y cayó a épocas de esclavismo con una importante, digamos, salto que se da con la Declaración de Derechos Humanos, que incluye temas sobre empleo, y con la lucha de los derechos civiles, particularmente en los Estados Unidos en 1963 particularmente. Y desde ahí el tema del empleo ha sido difícil, ha sido un tema que no ha combinado los temas de humanismo. Y entonces, si ustedes ven y ponemos una contraposición de estas dos gráficas, lo que nos encontramos es que mientras que el humanismo tiende a ser floreciente, el empleo y la consideración de la persona no llega a esos niveles. O sea, el humanismo se ha vuelto un principio más filosófico que un principio práctico. Pero resulta más interesante cuando uno empieza a hablar de qué está pasando con las tendencias con el cliente, que es otra manera de hablar de humanismo, porque el cliente es un ser humano, así sea una empresa, pues está manejada por seres humanos. Vemos un comportamiento que a mí me parece maravilloso, y es que siempre el cliente ha estado arriba, y hoy en día estamos con todo el tema de obsesión por el cliente. Y aquí lo importante de esta gráfica es mostrar cómo el pensamiento, la línea verde, es como la media, como que todos creemos en el humanismo, pero a la hora de empleo hay una gran diferencia entre lo que creemos y hacemos. Y cuando comparamos lo que hacemos por los empleados y por lo que hacemos por los clientes, evidentemente se ve una brecha muy grande. Es decir, tenemos una gran obsesión por el cliente y por la experiencia del cliente y por capturar clientes, y lo que hoy llamamos toda la cultura alrededor del cliente y la centricidad en el cliente, mientras que tenemos una diferenciación muy importante en la manera como tenemos o como trabajamos con el empleo. Y esa brecha es muy importante y es parte de lo que está ocurriendo en las calles, es parte de lo que ocurre en los paros, es parte de lo que ocurre en las manifestaciones, y es una diferencia entre el concepto de humanismo y cómo lo aplicamos en el empleo, pero también una gran diferencia entre el concepto de humanismo y cómo el cliente inclusive está por encima. Entonces, eso muestra, y volvemos a esta gráfica, que esa correlación entre cliente y empleado hoy en día no es equiparable. Estamos tratando al cliente de una manera diferente a cómo tratamos al empleado, porque el cliente nos da ingresos, el empleado nos produce gastos. Entonces, esta correlación, que si ustedes recuerdan, la vimos cuando hace unas láminas, cuando estábamos hablando de la prehistoria, del primer ser humano sobre la Tierra, hemos roto ese principio de correlación entre el empleado y la persona. Y me devuelvo para hablar de personas a lo que Maslow decía, y los que no conozcan a Maslow, básicamente Maslow hablaba de la pirámide de las necesidades humanas, donde decía que la persona tenía necesidades básicas, que son techo, comida, agua y cuidado, y un sistema de soporte, e iba subiendo hasta llegar a cumplir su propósito. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí es una pirámide con una flecha en el centro, donde la persona va creciendo hasta poder alcanzar su propósito. Este es el prototipo de lo que se busca de un ser humano que satisfaga sus necesidades básicas, que se pueda desarrollar y que consecuentemente pueda cumplir un propósito. Si comparamos esto, que es lo que espera cualquier ser humano, con nuestra oferta al cliente, lo que nosotros estamos ofreciendo al cliente es básicamente el propósito. Nuestra propuesta de valor al cliente es como una llama. Nosotros estamos dedicados a ofrecerle al cliente algo que lo haga feliz, que le produzca satisfacción. Entonces, mientras que el ser humano, cliente o empleado, tiene una serie de necesidades, nosotros a nuestros clientes le estamos proveyendo una propuesta de valor que básicamente se refiere a un producto, y verá más adelante que vamos a asimilar ese producto a una manzana. Mientras tanto, la propuesta de valor al empleado es una propuesta muy básica. Entonces, miren la diferencia en lo que hacemos nosotros en nuestros negocios.
Si hablamos de nosotros mismos, todos queremos un desarrollo, todos queremos crecer, todos queremos mejorar nuestras condiciones de vida y las de nuestras familias y las de nuestras comunidades y llegar a un propósito. Estamos vendiendo ese producto que permite el propósito del cliente y frente al empleado estamos cubriendo sus necesidades básicas. Entonces hay una distorsión en el mundo comercial actual y el intercambio comercial, donde lo que busca el ser humano es diferente a lo que se le ofrecemos como proveedor y cliente y es diferente a lo que le ofrecemos a nuestros empleados. Y esta distorsión rompe esa relación que veíamos circular entre las personas, entre el cliente y el empleado. Y distingamos qué es lo que hacemos. Usted recuerda, había dos personas traspuestas en el modelo de Da Vinci, ahora vamos a separarlas. ¿Qué es lo que nosotros le ofrecemos a un cliente? Nosotros le ofrecemos un producto, le ofrecemos un servicio, le ofrecemos una atención especializada y le ofrecemos una serie de valores agregados. Eso es lo que llamamos la manzana. Ese es el producto que nosotros le entregamos a esta persona que es nuestro cliente. Ahora, cuando vemos eso a la luz del empleado, al empleado le entregamos como media manzana. Le entregamos un salario, una propuesta de desarrollo, una serie de beneficios a cambio de una serie de reglas que son las que determinan la subordinación. Entonces, si podemos comparar lo que nosotros estamos ofreciendo al cliente contra lo que le estamos ofreciendo al empleado, estamos hablando de propuestas de valor distintas, son propuestas de valor completamente diferentes. Y si las ponemos de una al lado de la otra, se ven casi que completamente contrarias. Mientras por un lado ofrecemos salario, desarrollo, beneficios y reglas, por el otro lado estamos ofreciendo producto, servicio, atención y valores agregados. Es decir, no hay una relación entre el producto que le damos al empleado y el producto que le damos al cliente. Y eso genera una desfase, un rompimiento de la interfase entre el cliente y el empleado. Y eso implica que hay que rebalancear esa ecuación para poder asegurar que lo que da el cliente tenga una consecuencia para el empleado. Y ese modelo fue desarrollado en 1983 por la aerolínea Southwest. Southwest lo que dijo es: la experiencia del cliente está en función de la experiencia del empleado. Es decir, solo con empleados que tengan una experiencia positiva puedo dar una experiencia positiva a un cliente. En otras palabras, que hay una dependencia entre el producto que yo le dé al empleado, y cuando digo EX se refiere a experiencia del empleado, y lo que el empleado entregue como experiencia. Es decir, que los dos tienen que ser productos lo suficientemente similares y conectados para poder producir esa experiencia. Entonces, pues pareciera al principio que lo que tenemos es que repartir manzanas para todo el mundo, que mientras todo el mundo tenga manzanas, entonces todo el mundo va a estar contento. Pero no se trata de eso, se trata principalmente de generar una conexión, y tengo aquí una gráfica que son dos círculos de Venn, una gráfica de Venn con dos círculos interpuestos, generar una conexión entre el empleado y el cliente, es generar esa interacción humana, es exactamente devolvernos a esta gráfica y poder decir que debe haber una interacción entre la persona empleado y la persona cliente para que realmente pueda haber un servicio diferenciado, para que pueda haber una propuesta de valor realmente congruente. Y se hizo por primera vez un estudio sobre este tema que es muy interesante en un libro que se llama Firms of Endearment, y lo que trata de mostrar el libro es cómo las empresas que tienen pasión y propósito son económicamente más productivas que las empresas que no lo son. Y se hizo un análisis, se ha continuado por la gráfica que están viendo ustedes, un análisis entre el año 2002 y el año 2012, donde comparan aquellas compañías que tenían un propósito y que trabajaban con pasión frente al empleado y el resultado financiero de esas compañías. Y si ustedes pueden ver, el resultado financiero es considerablemente mayor, estamos hablando de resultados financieros, no resultados emocionales, considerablemente mayor, 13% arriba de retorno anualizado versus las empresas que no tienen un sentido de propósito o un sentido de pasión hacia el empleado. Y después de eso se han escrito muchísimos libros que tratan de este tema. Algunos quizás, el libro de Sinek, de Los líderes comen de último, es quizás el más conocido.
Pero este de Vinet Yanar, que habla de empleados primero, clientes después, es muy interesante. Y el libro que ven arriba en amarillo, que dice, básicamente rompe el mito del accionista y dice, ¿por qué poner al accionista o al mercado primero es un error y que produce daños en el público y en la sociedad? Y más recientemente, toda la corriente de capitalismo consciente o capitalismo positivo o liderazgo positivo, pero hoy en día ya se han escrito una cantidad de cosas de ese tipo, y es el poder que genera y los efectos de negocio que generan cuidar a las personas por encima, o más que por encima, de la misma manera que cuidamos el negocio o los clientes. Entonces, pues hay muchos libros, pero la pregunta que queremos resolver es cómo podemos solucionar esa interfase entre el cliente y el empleado a través del principio del humanismo. Y les voy a poner frases que ustedes oyen todos los días para que nos demos cuenta de lo contradictorios que somos. Y son frases que prácticamente todas las empresas han oído y que todos los empleados han oído. El recurso humano es nuestro recurso más importante. Pero al mismo tiempo dicen, pero nuestro cliente es la prioridad. Hay un término de moda que dice que hay que devolverle la H, o sea, el humanismo, a RH. Decimos al mismo tiempo, sin nuestra gente no somos nada, pero decimos existimos porque existe el cliente. Entonces vivimos una bipolaridad de mensajes donde claramente el cliente es una cosa y el empleado es algo distinto. Entonces tenemos que reconectar esos mensajes, y la manera de reconectar ese mensaje es principalmente a través del humanismo, y es trayendo un factor muy importante, que es un factor nuevo en la neuroneurología, que básicamente dice que el cerebro no solo está para pensar. Nosotros nos enseñaban que tenemos que separar el corazón del cerebro para tomar decisiones. Y habla de que la conexión entre el empleado y el cliente se basa fundamentalmente en la necesidad de conectar emociones, con una base fundamental, y es entender que tanto el cliente como el empleado son personas y consecuentemente necesitan satisfacer sus necesidades de dignidad, de desarrollo, de colaboración y de propósito a través de un contacto emocional. Y eso nos pone entonces a que tanto el cliente como la persona tienen una pirámide de desarrollo, buscan un propósito y deben tener un producto que por lo menos sea equiparable para poder generar una conexión verdadera. Y si ustedes ven, se hizo un estudio sobre qué es lo que espera un cliente y qué es lo que espera un empleado, estudios separados. Y las respuestas son muy parecidas. Lo que está marcado en verde es lo que es distinto de los empleados de los clientes, y lo que está marcado en naranja es lo que es distinto de los clientes de los empleados. Pero prácticamente, al tratarse de seres humanos, estamos hablando de que la expectativa de producto es prácticamente la misma, y tenemos que ir hacia esa conexión. O sea, que estamos hablando con personas y que consecuentemente las emociones y el pensamiento de esa persona es muy parecido. Ahora, es muy importante entender que cualquier comportamiento, nosotros enseñamos mucho a las fuerzas de ventas a cómo comportarse, cuáles son los guiones, enseñamos a los empleados a qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, educamos inclusive a los clientes de cómo pueden usar nuestro producto, pero tenemos que entender que esa filosofía o esa corriente conductualista hoy en día es una corriente que habla de emociones, donde hablamos de que el comportamiento genera una emoción. Entonces, hay tres ejemplos ahí. Por ejemplo, un trato diferenciado genera una emoción de orgullo. La escucha genera una emoción de validación. Cuando alguien lo atiende amablemente, tiene un sentimiento de pertenencia. Cuando alguien recibe entusiasmo, genera optimismo. Entonces, hemos venido de un modelo de conductualismo donde lo que estamos tratando es de que la gente se comporte de determinada manera, y nos vamos a estar moviendo hacia un modelo emocional, o sea, a generar determinadas emociones y a preguntarnos qué emoción quiero generar en el empleado, qué emoción quiero generar en mi marca y qué emoción quiero generar en mi producto. Es decir, empezar a hablar de la persona empleado y la persona cliente en lo que es el futuro de los negocios. Y ahí es donde entra
todo el principio de la digitalización y la automatización, donde a través de ello podemos conseguir procesos, actividades, conexiones, simulaciones, autoaprendizaje, y son las bendiciones de la inteligencia artificial y de la digitalización. Pero eso definitivamente no es suficiente, porque hay una serie de emociones particularmente y una serie de actividades o de actitudes del ser humano que no son reemplazables ni replicables. Temas como la envidia, la inteligencia artificial no genera envidia. Nosotros la envidia la vemos como algo feo, pero por alguna razón rara, cuando decimos que algo es muy bueno, decimos que es envidiable, como un atributo positivo. Pero todo esto que ustedes ven en estos colores, estamos viendo aquello que permite que el ser humano se distinga o que complemente la inteligencia artificial. Con una particularidad muy interesante, y es que lo que se ha visto como elementos no replicables por parte de la inteligencia artificial han sido los atributos que generalmente se ponen por temas culturales al género femenino. Y es cuando habla uno de una persona que es solidaria, que es tierna, que aprecia las emociones, que tiene un tema de adoración y amor, inmediatamente por razones culturales pensamos en un rasgo femenino. Lo que es interesante del comportamiento es que si bien son rasgos típicamente femeninos y se buscan en la mujer, es en las relaciones de pareja lo que la mujer espera del hombre en una etapa posterior. Mientras que al principio puede interesarle el parecido físico y el dinero, al final lo que se busca en una relación es que haya empatía, compasión, ternura, etcétera, y que sea recíproca entre las dos partes. Y en ese sentido, lo que tenemos es que lo que tenemos que entender es que si nosotros continuamos en un modelo donde haya un salario, un desarrollo, un beneficio, un producto, servicio de atención, vamos a generar una sociedad comoditizada. Es una sociedad donde no toca la emoción, donde no toca el corazón. Y eso ha sido la crisis de grandes empresas, y les quiero poner algunos ejemplos de empresas que no tocan la emoción, sino que se refieren directamente al producto, o sea, que lo que venden es la manzana. Y pueden ver ustedes estas empresas donde básicamente IBM ya cambió su modelo de negocio, pero decía, damos soluciones para el planeta. En Blockbuster decía una diferencia. En Kodak es comparte momentos. Compaq hablaba de tecnología inspiradora. Xerox hablaba de ser la compañía de los documentos. Y Tower Records hablaba de que sin música no hay vida. O sea, básicamente lo que ustedes pueden ver, empresas que han tenido sus dificultades, todas ellas, algunas que no existen hoy en día, se han principalmente lo que vendían eran productos. Pero resulta que hoy en día la conexión, lo que la gente busca es cumplir su propósito, un producto que se les adapte, una conexión emocional con ese producto y un sentido de apreciación de lo que recibe. Y esto aplica tanto para el cliente como para el empleado. Cuando hablamos de la propuesta de valor al empleado, que le doy a mi empleado, son estos los elementos que requiere el empleado. Un desarrollo, por supuesto, un portafolio de beneficios y de salario, pero también elementos emocionales y elementos de logro, que sea un tipo de logro. Cuando logramos conectar y entender que hay un ser humano empleado y un ser humano cliente y que en el fondo las necesidades humanas son exactamente las mismas, es lo que nos permite generar ese factor diferenciador. El factor diferenciador de los próximos 20 años va a ser el humanismo y va a ser la manera como generamos la conexión entre las personas y como generamos verdaderamente un mercado donde estamos satisfaciendo necesidades humanas y no necesidades empresariales o de patrón o de vendedor o de generación de productos. Y les voy a poner ejemplos de eso y cómo se ve eso hoy, y lo han visto todos ustedes, en empresas que han entendido esto y han empezado a trabajar en las emociones. Ahí tienen los ejemplos, el de Mastercard, que es quizás muy conocido. Reebok acaba de lanzar su campaña diciendo, sé más humano. Nokia habla de conectar gente. La emoción de McDonald's es, me encanta. Xbox habla de alimentar tus sueños. L'Oreal, porque tú lo vales.
Pepsi arranca con "es lo que quiero", y ese tipo de manifestaciones muy interesantes. En otras palabras, hay una conexión entre el empleado, el producto y la emoción. Y el cliente, por supuesto. Entonces está el cliente, el empleado, y en la mitad está el producto, pero ese producto ahora contiene un elemento emocional. Y les quiero presentar un video muy corto. Este video fue grabado, es un comercial, fue grabado en Filipinas. Está hablado en filipino y hay unos subtítulos en inglés, pero más allá de entender filipino o inglés, se habla por sí solo y habla específicamente de cómo podemos tener un producto, un cliente, un empleado y generar una conexión emocional. Entonces los dejo un momento con el video. Salamat, Kuya! Thank you, Kuya. Thank you, Totoy. Thank you, Totoy. Thank you, ate. Thank you, ate. Thank you, boss. Thank you, boss. Si Totoy, pag naano namin yan, siyempre, pag nag-grocery kami, usually doon kami talaga pumipila sa kanya kasi napakamasiyahin yung tao. One time kasi, may naiwan kaming isang supot. May humahabol sa amin. Yung pala si Totoy. Si ate kasi, kakaiba yung pagbati niya sa'yo. Alam natin, napaka-traffic. Pero pagpasok mo pa lang sa parking lot, sobrang nakangiti. Sasabihin siya, "Hi sir, kamusta na po kayo sir? Okay lang mabiyahe niyo." Mga simpleng tanong, pero alam mo concern yung tao. Yung sinasakyan kong van, madalas ko siya masasakyan. Kaya ako gusto sa kanya kasi alam ko kay kuya na ingat ako. Okay siya makipag-usap, hindi yung tinatrato kanyang customer, trato kanyang kaibigan. Yung kasing guard dito sa condominium namin, boss ang tawag sa kanya, nakakatuwa lang siya. Araw-araw, wala siyang mintes na bumabati sa akin. Meron isang beses galing sa gimikan, so parang napainom. Hindi ko na alam kung paano ba ako nakaakyat. Siya ba na yung nagatid sa akin? So, alam mo pangalan niya? Salamat ate. Thank you, ate. Thank you, Jollibee! Kaya mo nalaman yung pangalan ko! Thank you, Artemio. Hindi ko akalain na tawagin niya ako. Kaya na po yung pangalan niya. Masasaya na ako sa tawagin nila yung tunay ko na pangalan. Sawa ko, hindi naman na po tawag sa pangalan. Kuya Ronilio, maraming salamat. Salamat, Ivan Craig. Estamos viendo pues la fórmula mágica, conectar al empleado, conectarlo con el cliente y conectar las emociones. Y esa fórmula mágica está aquí, en lo que los hemos planteado, es entender la dignidad humana como el principio fundamental sin el cual no podemos avanzar, entender que todos los humanos necesitamos un propósito, entender que el cliente tiene que estar conectado con el empleado y que la única manera de generar una experiencia positiva en el cliente es haciéndolo el empleado y respetando esa correlación casi perfecta que nos vuelve realmente un mundo distinto y que va a ser un factor diferenciador en los próximos años, lo es hoy, y las compañías que van a triunfar, los productos que van a triunfar y los empleados que van a ser exitosos y se van a mantener en las empresas
van a ocurrir cuando logramos entender que el ser humano está al centro de todo lo que hacemos, y cuando hablamos del ser humano hablamos de la persona empleado, de la persona cliente, la persona accionista y la persona comunidad. Eso nos implica empezar a hablar y actuar de manera clara en la centricidad en el empleado y la centricidad en el cliente, que es lo que se ha denominado o hemos denominado el principio de excéntrico. Es decir, las compañías excéntricas, céntricas en el empleado y céntricas en el cliente, son las que van a determinar ese factor positivo que va a producir mejores negocios, mayor estabilidad y mayor duración de las empresas, reducción de la rotación y un producto conectado con el cliente emocionalmente, y una propuesta de valor que nace de las emociones y de la humanidad como sí misma, que es nuestro factor diferenciador. Les doy las gracias por escucharnos. Mucho de este contenido lo pueden encontrar en la red, acá hay un par de direcciones, también les dejo los datos de LinkedIn y los datos de Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Van a encontrar muchísimo de eso, y esto lo trabajamos en un modelo que denominamos Humanos Red Colaborativa, que es una red de más de 20 empresas consultoras que estamos trabajando alrededor del tema del humanismo, pero desde un punto de vista práctico, y entender cómo el humanismo no es un asistencialismo, filantropía, sino que es un modelo de negocio para las empresas, desde el producto hasta la manera como es producido, hasta los empleados que los producen. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana, y dejo el espacio abierto por si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Buenos días, señor Juan. Nos están preguntando ¿cuál es la mejor manera, resumida en una sola frase, de poder aplicar el humanismo en nuestras organizaciones? No sé, si le digo una sola palabra, es Exactamente. Conectividad. Es entender que el ser humano cliente y el ser humano empleado son por encima de todos seres humanos, y que requieren mejorar el principio de conectividad. Eso es lo primero, conectar la experiencia del cliente con la experiencia del empleado, para que el empleado pueda dar experiencias satisfactorias. Entonces, la palabra es conectividad. Listo, perfecto. No, nos están dando muchas felicitaciones, una excelente charla. Les gustó mucho la presentación. Dicen que totalmente clara. Señor Juan, entonces, pues de igual manera, desde APD, muchísimas gracias por habernos abierto este espacio, por tan excelente charla. De verdad que es muy importante todo lo que nos acaba de decir para poder aplicarlo en todas las organizaciones y ver que de verdad en el tiempo en el que estamos, pues la evolución de todo también implica mucho tener en cuenta a nuestros trabajadores. Entonces, pues, sin más que decir, muchísimas gracias, señor Juan, muchísimas gracias a todos nuestros conectados. Esperamos tener también esa participación activa en nuestros próximos eventos. ¿Listo? Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día, y espero que les haya generado por lo menos algunas ideas y pensamientos lo que tuvimos la oportunidad de compartir hoy. Muy buenos días para todos.